Queremos graficar y describir la transformación para la función seno dada. Observe cómo la función seno está en esta forma aquí. Comencemos identificando los valores de C, A, B y D. C es igual a 5 negativos. A es igual a positivo 4. B es igual a positivo 2. Debe tener cuidado con el signo de D. Observe cómo tenemos x menos D aquí, y tenemos x menos 1 4 pi, y por lo tanto, D es positivo 1 4 pi. Cuando tenemos resta, D es positivo. Cuando tenemos suma, D es negativo. Se indica una traslación vertical o un desplazamiento vertical. Y como C es negativo 5, la función se traduce o desplaza hacia abajo 5 unidades. Debido a que la función se desplaza 5 unidades hacia abajo, también lo es la línea media, y por lo tanto, la línea media no es el eje X, la línea media es y es igual a 5 negativos. Y sigamos y dibujemos la línea media. El valor absoluto de A es igual a la amplitud. Y el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de 4, que es 4. La amplitud es 4. Y debido a que A es positivo, no tenemos una reflexión en la línea media. Recuerde, cuando A es negativo, tenemos una reflexión a través de la línea media. A continuación, 2pi dividido por B es igual al período. Y tenemos B igual a 2. Entonces 2pi dividido por B es igual a 2pi dividido por 2, que es pi. Entonces, el período es pi radianes. D indica un cambio de fase, que también se denomina traslación horizontal o desplazamiento horizontal. Como D es positivo 1 4 pi, la función se traduce o se desplaza hacia la derecha 1 4 pi radianes. Entonces, debido a que el gráfico se desplaza 1 4 pi radianes hacia la derecha, dibujemos una línea vertical en x igual a 1 4 pi radianes, o x es igual a pi sobre 4, que está aquí. Y debido a que el período es pi radianes, y 1 4 pi más pi o 1 4 pi más 4 4 pi es igual a 5 4 pi, también esbocemos una línea vertical en x igual a 5 4 pi, o 5 pi sobre 4, que está aquí. Entonces, tendremos la gráfica de un período de la función seno dada durante este intervalo. Y ahora, dividamos este intervalo en 4 subintervalos iguales, que tendrían un ancho de 1 4 del período, o 1 4 pi radianes, que estarían aquí, aquí, y aquí. Y también, debido a que la línea media es y es igual a 5 negativos y la amplitud es positiva 4, 5 negativos más 4 es igual a 1 negativo. El valor máximo de la función es negativo y negativo 5 menos 4 es negativo 9. Negativo 9 es el valor mínimo de la función. Recuerde, cuando grafica la función seno básica durante un período, el patrón es la línea media, máxima, línea media, mínimo y línea media. Entonces, ahora, seguiremos este patrón durante un período de nuestra función seno. Entonces, comenzando en x es igual a 1 4 pi radianes, estaríamos en la línea media, que está aquí. Y ahora, siguiendo el patrón para la función seno básica, tenemos un máximo, retroceder a la línea media, un mínimo y volver a la línea media. Entonces, aquí hay un gráfico de un período de la función seno dada. Antes de graficar más de la función, completemos las declaraciones anteriores. El desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal es a la derecha 1 4 pi radianes. Aquí, solo ingresamos el valor de D, que es positivo 1 4 pi radianes, o pi sobre 4 radianes. Porque es positivo, sabemos que el cambio es correcto. Luego, la traducción del par ordenado, 0, 0, ¿qué punto tiene nuestra función? Recuerde, 0, 0 es el primer punto que trazamos al graficar la función seno básica. Pero debido a que tuvimos un cambio de fase, el primer punto que trazamos fue este punto aquí, donde el par ordenado es 1 4 pi, negativo 5. Que, de nuevo,
también podemos escribir como pi sobre 4, negativo 5. Entonces, este punto corresponde al punto 0, 0 en la función seno básica. Y observe cómo esto está en la línea media, por lo que decimos, que está en la línea media. A continuación, el período es pi radianes. 1/4 del período es 1/4 de pi, o 1/4 pi, que, nuevamente, también podemos escribir como pi sobre 4. El punto que es 1/4 del período a la derecha del cambio de fase es este punto alto aquí, que es pi sobre 2, o 1/2 pi, 1 negativo. -1. Que notan que este es un punto alto y, por lo tanto, lo clasificamos como máximo. Sin embargo, antes de irnos, dibujemos más del gráfico. Para ayudarnos a hacer esto, dibujaremos una línea vertical cada 1/4 del período, o cada 1/4 pi radianes, que, a la derecha, estaría aquí. A la izquierda, sería el eje Y. Y aquí. Y ahora, seguimos el mismo patrón para la función seno. Entonces, a la derecha, estaríamos de vuelta al máximo aquí. El gráfico se ve así. A la izquierda, estaríamos abajo como mínimo aquí, y luego de vuelta a la línea media aquí. Entonces, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.